El Señor les bendiga, hermanos, hermanas, a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con esta serie, 12 testigos de la justicia y la fidelidad de Dios. Y estamos pues con el profeta Amós, el pastor profeta. Y hemos analizado ya pues 2 capítulos, no profundizamos realmente en los capítulos 1 y 2, pero ya hemos avanzado. Y hoy vamos a estar observando el capítulo 3, Amós capítulo 3, versículos del 1 al 8 solamente. Así que acompáñenme por favor a hacer esta lectura. Amós 3, del 1 al 8. Vamos a hacer esta lectura alternada, hermanos. Empiezo yo el versículo 1, alternamos y nos unimos en el versículo 8. Amós 3, del 1 al 8. Póngale un separador ahí, vamos a estar un ratito en Amós, para que no se le pierda. Amós 3, del 1 al 8. Ahí está también en la pantalla por si lo quiere leer. Vamos a leerlo alternadamente. Dice la palabra de nuestro Dios: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hoy quiero hablarle a usted acerca de el efecto del pecado en estos versículos que acabamos de leer. Pero vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque podemos alabarte, exaltarte, glorificar tu nombre. Y gracias también porque ahora podemos disponer nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra. Habla a nuestras vidas, Señor, y no permitas que tu palabra vuelva vacía, sino que produzca fruto en nuestro corazón. Habla a nuestros corazones, porque queremos escuchar tu voz. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. En la vida cotidiana tenemos muchos ejemplos de lo que se conoce como la ley de la causa y efecto. La ley de la causa y efecto dice que toda acción corresponde o tiene una reacción o efecto equivalente. Por ejemplo, cuando usted va manejando su vehículo por la calle y ve pasar por enfrente una pelota rebotando, ¿en qué piensa? Viene un niño, ¿sí? Ve la pelota y lo que piensa es: voy a frenar porque puede salir corriendo un niño detrás de la pelota. O si de pronto un bebé llora, ¿qué es lo que esperamos ver?
pues a una mamá yendo a atender a ese bebé que está llorando, o el papá también, ¿verdad? Pero la mamá. O también, si estamos detenidos en un semáforo, en la luz roja, y vemos que cambia al color verde, ¿qué esperamos? Pues que los carros empiecen a avanzar. Y si no avanzan, pues hay que meterle un claxonazo para que despierten, ¿no? ¿Sí? Esa es la ley de la causa y efecto. Y este pasaje de Amós está lleno de este tipo de relaciones de causa y efecto. Amós utiliza esta idea y la asocia con cuestiones naturales para darle al pueblo de Israel una enseñanza acerca de su relación con Dios y cómo el pecado ha provocado un efecto en esa relación que Israel tiene con Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El efecto del pecado. ¿Qué es lo que este pecado del pueblo de Israel ha provocado en aquella relación que ellos tienen con Dios? Y Amós va a llegar al punto de hacerle entender al pueblo de Israel que el pecado ha provocado que el juicio de Dios se avecine sobre ellos. Y sin embargo, a pesar de que el mensaje de juicio es evidente, no debemos olvidar que el libro de Amós es un tratado sobre Dios. Un Dios santo, justo y misericordioso, que proporciona un camino de salvación para la humanidad. Y que lo que Dios está buscando cuando advierte al pueblo de Israel sobre el juicio inminente es que ellos y nosotros nos apartemos de pecado y vivamos en justicia y en rectitud delante de Él. Lo que Dios busca al anunciar el juicio sobre los pecadores es que mostremos arrepentimiento y seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Lo primero que podemos observar en este pasaje es la relación especial entre Dios e Israel, entre Israel y Dios. Dios está dirigiendo a su pueblo y les recuerda su identidad cuando les dice hijos de Israel. Luego utiliza la expresión familia. Dios está recordándoles a ellos que la relación que existe entre este pueblo y su Dios no es una relación nueva, no es una relación que apenas ha comenzado. La relación que hay entre ese pueblo y Jehová, el Dios verdadero, viene desde antaño, cuando ese Dios escogió a Abraham para hacer un pacto con él. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se propuso entrar en una alianza con los patriarcas, y no solo con ellos, sino con toda su descendencia. Por eso Dios se dirige al pueblo como hijos de Israel, recordándoles que ellos son descendientes de aquel Jacob al que Dios le cambió el nombre por Israel. Ellos son descendientes de aquel hombre a quien Dios ratificó su pacto. Y por lo tanto, la relación que ellos tienen con Dios es una relación especial que recuerdan que ese Dios es un Dios de pactos, un Dios fiel que siempre cumple sus promesas. Pero Dios también quiere recordarles que esa relación especial con ellos tiene un antecedente muy puntual. Cuando Jacob tenía apenas una familia de unas 60, 70 personas, se fue a vivir a Egipto. Pasaron los años,
Aquella familia creció y Dios los libertó de la esclavitud en Egipto. Y aquí nos recuerda, dice, esta familia que hice subir de la tierra de Egipto. Pero mire, esa familia, para cuando salió de ahí, ya eran un montón. Ya no era una familia grande, aunque Dios quiere que entiendan ese concepto. Seguían siendo una sola familia, todos descendientes de Israel, aunque ahora eran miles. Y Dios también está recordando que ellos no se autoliberaron. Fue Dios el que los rescató de la esclavitud. Fue Dios el que los sacó de Egipto con mano poderosa, con aquellas plagas sobre la nación de Egipto, con aquel milagro al obrar la apertura del Mar Rojo para que ellos pasaran en seco. Dios en este versículo les está recordando que son un pueblo especial para Él y que Dios ha obrado en concordancia con ese sentimiento que Él tiene por ellos. También les está recordando aquel pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí, cuando les dio su ley y les dijo, si la obedecen, ustedes serán mi pueblo, mi tesoro especial. Entonces Israel tiene que recordar que ellos tienen una relación especial con Dios. Son el pueblo del pacto. Y el versículo 2, el Señor se los dice puntualmente, solamente a ustedes los he conocido de todas las familias de la tierra. Ahora aquí la palabra conocer tenemos que entenderla. La palabra conocer puede tener dos acepciones. Por un lado puede ser conocimiento general, pero la forma en que el Señor está usando la expresión aquí, está hablando de un conocimiento íntimo, relacional. Es como siempre he dicho, si alguno de nosotros dice que conoce al presidente de Matamoros, o al gobernador, o a la presidente Claudia Sheinbaum, o al presidente de vecino de Estados Unidos, Donald Trump. Si alguien dice, yo conozco al presidente, la mayoría pondríamos cara de duda, ¿no? Porque entendemos que decir yo conozco a, significa pues que tiene una relación. ¿Sí? Esa es la expresión que Dios está diciendo en los labios de Amós. Nada más a ustedes, les dice Dios al pueblo de Israel, nada más a ustedes los conozco de todas las familias de la tierra. Nada más con ustedes he tenido esa relación especial. De hecho, la Biblia de las Américas traduce este versículo 2 de la siguiente manera: solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. La palabra conocer la cambia por escoger y tiene una connotación más correcta, déjeme decirlo. Eso es lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel. Nada más a ustedes los escogí de entre todos los pueblos. Así que la relación que el pueblo de Israel tiene con Dios es una relación especial. Es un pueblo diferente a los demás. Y aquí viene lo interesante, el final del versículo 2 dice, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. La lógica que Dios está utilizando aquí es decirle al pueblo, ustedes para mí son un pueblo especial, por eso los tengo que castigar.
Yo creo que la mayoría de los que somos padres, madres, entendemos este concepto, ¿sí? Cuando tenemos que corregir a nuestro hijo, nuestra hija, tenemos que disciplinar, y no falta el hijo inteligente, astuto, que cuando lo queremos disciplinar dice, pero ¿y mis compañeros hicieron también lo mismo? ¿O mis amigos hicieron algo peor? Pues honestamente no me importa lo que hayan hecho los demás. Tú eres mi hijo, te quiero corregir a ti, te voy a disciplinar a ti. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Ustedes son un pueblo especial, por eso los tengo que castigar. Y este concepto es tremendamente difícil de alinear con nuestra mente humana. Porque aún nosotros, cuando nos tocó ser hijos y ser disciplinados, no entendíamos ese concepto de la disciplina por amor. Y puede ser que nuestros padres se hayan equivocado en la forma que nos disciplinaron. Y puede ser que nosotros como padres nos equivoquemos en la forma en que disciplinamos a nuestros hijos, pero Dios no se equivoca. Dios es perfecto en lo que hace. Y le está diciendo al pueblo de Israel que debido a esa relación especial que Él tiene con su pueblo, es que los castigará por su pecado. Imagínense la sorpresa de algunos israelitas de aquella época. Ciertamente, esta voz de los profetas no era bien recibida. Más adelante vamos a ver cómo a Amós le dicen, oye, vete mejor a profetizar otra parte. Podemos ver en la historia cómo a Jeremías lo corretearon, lo apresaron, lo maltrataron para que dejara de profetizar. Y así con cada uno de los profetas, su mensaje no era bien recibido, porque imagínense al pueblo de Israel escuchando a este hombre, a este pastor de ovejas, cuidador de ganado, recogedor de higos, diciendo, Dios nos ama tanto que nos va a castigar. El concepto humano es que como Dios nos ama, no va a permitir que nos pase nada malo, ¿sí o no? A veces tenemos esa idea, ¿no? No, Dios me ama, entonces no me va a pasar nada malo. ¿Por qué cree que esas iglesias que hablan de la prosperidad y todo eso están a reventar? Están llenas. Porque es lo que nos gusta oír. Todo va a estar bien. Si eres hijo de Dios, todo te va a salir bien. Si eres hijo de Dios, emprende un negocio y te va a funcionar. Y te va a ir bien y vas a ser rico y millonario porque eres hijo de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Sí, Dios quiere nuestro bien, pero a veces nuestro bien implica corrección y disciplina cuando nos estamos alejando del Señor. Y Amós le dice al pueblo que precisamente porque Dios les ama es que les va a corregir, y la relación directa está en esa relación de pacto que el pueblo de Israel tiene con Dios. Israel ha roto su pacto con Dios. La naturaleza de esa relación que Israel tiene con Dios le ha significado en otro tiempo bendición, pero ahora significa que el juicio está por llegar. Y entonces lo que Amós se propone ahora es demostrar la situación actual entre Dios e Israel. La situación actual que hay entre el pueblo y Dios. Y esto lo podemos ver en la serie de preguntas que suceden entre el versículo 3 y el versículo 6. Hay 7 preguntas retóricas
Las preguntas retóricas son aquellas que de alguna manera tienen la respuesta implícita, ¿sí? O sea, la respuesta es obvia dentro de la misma pregunta. Y hay una serie de 7 preguntas retóricas. La primera pregunta en el versículo 3: ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Pueden andar 2 personas juntas si no están de acuerdo? No. Tiene que haber un punto de acuerdo para poder andar juntos. ¿Sí? Esas técnicas de los padres a veces de poner a sus hijos una misma playera grandota para que estén ahí juntitos, aunque estén enojados, no funciona. ¿Sí? La pregunta va enfocada a la relación entre Dios e Israel. Israel está confiado, el pueblo de Israel está confiado en que no les va a pasar nada porque Dios está con ellos. Pero la pregunta dice: ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta evidente es no. Y de alguna manera, aunque no lo dice con claridad, Dios le está diciendo al pueblo de Israel: no andamos juntos, ustedes y yo. Note eso. Ellos creen que no les va a pasar nada porque Dios está con ellos, pero Dios dice: no ando con ustedes, porque no estamos de acuerdo. Porque Dios ha demandado santidad y el pueblo se ha empeñado en vivir en pecado. Así que no estamos juntos, dice el Señor. Y luego a partir del versículo 4, versículo 5 y versículo 6, son 6 preguntas retóricas, son 3 grupos de 2 preguntas. La pregunta clave es la primera de cada uno de los 3 grupos, y la segunda pregunta de cada grupo es la respuesta a esa situación. Por ejemplo, versículo 4, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Bueno, a lo mejor nosotros no tenemos mucha idea de qué significa eso, porque al menos yo nunca he visto un león en su hábitat natural. Lo he visto así en un zoológico, un parque temático, y por más que quieren representar su hábitat, pues no es su hábitat realmente. Pero fíjese, ¿por qué es esta pregunta? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Sabe por qué es esta pregunta? Porque el león no ruge hasta que no tiene la presa cerca. El león, cuando ve la presa, sigilosamente se empieza a acercar, no hace ruido, no ruge, hasta que ya está la presa ahí. Entonces el león ruge para atemorizar a la presa y brincar sobre ella. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? La respuesta es no. El león no anda rugiendo por aquí y por allá. Pero entonces el resultado de ese evento primero lo dice la pregunta 2 del versículo 4. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? La respuesta vuelve a ser no. El leoncillo no va a rugir si no ha comido, porque lo que está buscando es atraer a una presa, y si ruge antes de tiempo, la presa se va. Y usted dirá: ¿y eso qué tiene que ver? Ahorita vamos a ver. Lo que Dios está tratando de decirle al pueblo de Israel, lo va a decir específicamente más adelante, es que Dios es ese león que está rugiendo porque ya hay presa, y la presa es Israel. La otra figura, en versículo 5,
¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? No. La respuesta es no. Para que un ave sea atrapada, tiene que haber un cazador que esté tratando de atraparla. Y entonces la siguiente pregunta: ¿se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? La respuesta es no. Si no se ha atrapado nada, la trampa sigue activada. Porque es hasta que llega el ave que cae en la red y entonces ya no hay trampa. Dios le está diciendo al pueblo de Israel: ellos son el ave y Dios ha puesto una trampa para cazarlos. Todavía no les ha dicho por lo claro por qué, pero Dios quiere que entiendan la situación actual que el pueblo de Israel está viviendo. Y luego el versículo 6: ¿se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Este contexto también no tiene mucho sentido para nosotros. Tiene que ver con la trompeta que se tocaba para alertar de que venía un ejército enemigo. Aquí, gracias a Dios, no nos ha tocado vivir situaciones así. Pero, por ejemplo, en lugares como en Palestina actualmente, o en Europa anteriormente con la Guerra Mundial, antes de que el enemigo empezara a bombardear, se hacían sonar las sirenas para advertir que venía el bombardeo. Y entonces cuando la gente oía esas sirenas, tenía que correr a esconderse, porque venían las bombas. O piense, por ejemplo, aquí en nuestro país, en la Ciudad de México, en otros lugares donde hay terremotos, tienen un sistema de alarma sonora. Cuando la gente empieza a escuchar esas sirenas estridentes, no se ponen a pensar: ¿dónde está el cargador de mi teléfono? ¿Dónde dejé mis tenis Nike? No se ponen a pensar en nada de eso. Cuando oyen las sirenas, salen corriendo, porque viene el sismo. Bueno, salen caminando, no deben correr. Yo creo que sí corren. Sí. Ese es el concepto aquí. Si suena la trompeta, si suena la alarma, ¿a poco todos van a seguir tranquilitos y en paz? La respuesta es no. Pero mire, aquí hay un cambio en el patrón de las preguntas, porque la siguiente pregunta parece que no tiene nada de relación con la trompeta de alarma. La siguiente pregunta, el versículo 6, dice: ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no ha hecho? Y aquí está la respuesta de Amós a la situación que el pueblo de Israel está viviendo. Amós está advirtiéndole al pueblo de Israel: viene el juicio. Y esta última o penúltima pregunta tiene la clave. Cuando suene la trompeta, es que viene el ejército enemigo, porque Israel va a caer. La historia nos dice que cayó víctima del poder del imperio asirio. Estamos hablando de Israel del norte. Amós les está diciendo: cuando suene la trompeta, es señal de que viene el ejército enemigo a destruirlos. Pero Amós rectifica y dice: la verdadera razón de la destrucción no es el ejército asirio. La verdadera razón o la verdadera causa es Dios. Es Dios el que está trayendo el juicio sobre Israel. El hecho de que el pueblo de Israel ha roto su pacto con Dios hace inevitable e inminente el castigo de Dios sobre ellos.
Esta es la conclusión a la que quiere llegar Amós con esa serie de preguntas, causa y efecto. El león ruge cuando hay una presa. La trampa se acciona cuando ha caído el ave. La trompeta suena cuando la ciudad será destruida. Pero al final de todo, lo que Dios está haciendo es advertirles de que es el Señor el que está obrando juicio sobre el pueblo de Israel. Ese es el efecto que produce el pecado. De manera teológica, el apóstol Pablo lo apunta: la paga del pecado es muerte. El efecto del pecado es muerte. Israel ha pecado contra Dios y Dios ha emitido su juicio. Sin embargo, de manera interesante, Amós presenta esto como una última oportunidad. No ha llegado todavía ese momento. Israel no ha pasado el punto de no retorno. Y es que Dios es tan grande en misericordia que aun cuando emite juicio, da la oportunidad para el arrepentimiento. Y eso es lo que Amós pretende al decir en el versículo 8: si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿A quién no le da miedo cuando ruge un león? Pues sí, aunque uno los vea en el zoológico, en un parque temático, ahí en el camioncito que anda dando la vuelta, aún así tienen un barranco de por medio y uno los ve y se pone a pensar, ¿no brincará el barranco ese león? Sí. Cuando el león ruge, ¿quién no temerá?, dice Amós. Y está tratando de relacionar esto con lo que dice en el versículo 7. En el versículo 7 hay una aclaración de cómo Dios se ha tratado de comunicar con su pueblo. El escritor a los Hebreos nos dice en Hebreos 1:1 que Dios en otro tiempo habló de muchas maneras por los profetas. Y eso es lo que está diciendo Amós ahí en el versículo 7. Dios ha revelado a sus profetas lo que va a hacer. Dios está interesado en que su pueblo pueda saber, pueda conocer lo que está por suceder. Por eso ha enviado a sus profetas. Ahora debemos recordar también, allá en Deuteronomio capítulo 29, Dios dice que hay misterios que solo son para el Señor. Hay cosas que realmente nunca vamos a saber, como nadie sabe el día ni la hora en que Cristo Jesús volverá. No podemos saberlo. Hay pastores, teólogos que de pronto se ponen a investigar y tratan de encontrar y dicen, ya encontré la fórmula para saber cuándo Cristo volverá. Bueno, la Biblia dice que no les hagamos caso, porque nadie sabe. Dios no ha querido compartirnos esa información. Sin embargo, lo que Dios ha querido revelar, aquí está en su palabra. Y vuelvo a insistir, hoy Dios no habla audiblemente. Dios no nos habla de manera audible. Dios nos habla a través de su palabra. Pero en aquella época Dios estaba hablando a estos varones como Amós para llevar un mensaje al pueblo. Y Amós de alguna manera está tratando de justificar, en el buen sentido de la palabra, su ministerio. Dice, Dios ha revelado a sus profetas lo que Él hará. Luego el versículo 8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Es otra pregunta retórica. ¿A quién no le da miedo el rugido del león? Y entonces Amós dice, si Jehová habla,
¿quién no profetizará? Mire, Amós está diciéndole al pueblo de Israel: yo sé que no les gusta lo que estoy diciendo. Yo sé que no es agradable el mensaje que les estoy dando, pero ¿qué creen? Yo solo soy un mensajero. Dios habló y yo lo único que puedo hacer es compartir el mensaje que Dios ha dado. Amós está diciéndonos directamente: si Dios está rugiendo, tú debes temer. Ya lo había dicho al inicio de su libro, al inicio de la redacción de sus profecías. Capítulo 1, versículo 2, dijo Amós: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz en Jerusalén. Este concepto está muy presente en la mente de Amós. Dios es un león que está rugiendo por lo que va a suceder. Dios está por traer juicio sobre el pueblo de Israel. Y lo que Amós dice es: si el Señor ha hablado, yo lo único que puedo hacer es decir lo que Jehová el Señor ha dicho. Y lo que Amós está diciendo, lo que Dios está diciendo, es que la relación que había entre Israel y Dios se ha roto por causa del pecado del pueblo de Israel. Amós trae ese rugido del león. Amós viene a avisarle al pueblo de Israel: el león está rugiendo. Y cuando el león ruge, tienes que temer. Y lo que Amós le está diciendo al pueblo de Israel es que ha llegado el último momento para arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios. Es la última oportunidad. El león ya rugió. El león está rugiendo. Está por llegar el fin de la presa. Amós le está diciendo al pueblo de Israel: es la última oportunidad para arrepentirse y buscar otra vez la comunión con ese Dios de pactos que siempre cumple sus promesas. Dios le reveló a Amós y a otros profetas lo que estaba por suceder con el pueblo de Israel y posteriormente con el pueblo de Judá. Más adelante en la historia, Dios se reveló a nosotros a través de Cristo, el profeta de profetas, el varón perfecto. Cuando Cristo Jesús vino al mundo, vino como ese último león rugiendo. Hoy, el león de la tribu de Judá, Cristo Jesús, está rugiendo. Eso anuncia de que viene el juicio para todo pecador. Para aquel que no tiene a Cristo en su corazón, ese rugido del león es una llamada de atención. Hoy podría ser la última oportunidad para que le entregues a Cristo tu vida. Porque Cristo podría venir hoy, o tu vida podría llegar a su fin hoy. Ese rugido del león es la advertencia de que hoy es el día de salvación. Hoy es cuando puedes arrepentirte y creer en Cristo Jesús. Ese rugido del león también es un llamado para aquellos que ya conocemos al Señor, pero que no vivimos como a Dios le agrada. El pueblo de Israel conocía a Dios. El pueblo de Israel conocía la ley de Dios, conocía la palabra de Dios, estaba escuchando el llamado de los profetas y sin embargo no se arrepintieron de sus malos caminos y fueron destruidos.
Este es un llamado para la iglesia. No basta con estar presente los domingos. Es necesario vivir en santidad. Es necesario vivir agradando a Dios. Ese es el rugido del león para nosotros. Pero haciendo eco de las palabras de Amós, quiero hacer esta última pregunta una vez más. El Señor Dios nos ha hablado. ¿Quién no profetizará? Y este es el meollo del asunto aquí. Si Dios ha hablado a tu vida en un momento dado, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú eres hijo o hija de Dios, tienes este llamado a hacer discípulos. Vea la relación que hace Amós. Cuando el león ruge, todos tienen temor. Cuando Dios habla, todos salen a profetizar. En el uso estricto de la palabra, profetizar tiene que ver con dar a conocer el mensaje de Dios. Así que esa es la pregunta para nosotros hoy. Si Dios nos ha hablado, ¿quién se atreverá a quedarse sentado sin salir a compartir el mensaje de salvación? Sería tan absurdo como quedarte de frente ante un león que está rugiendo. Así que mi invitación para nosotros hoy es que escuchemos el llamado de Dios y llevemos ese rugido de león a los que hoy no tienen a Cristo, para que le conozcan y le den la gloria. Oremos al Señor para que por su gracia seamos fieles a este llamado como lo fue Amós. Amós se va a enfrentar a muchos señalamientos, se va a enfrentar a que lo critiquen, a que lo juzguen, a que lo quieran matar. Pero él dice, no puedo dejar de predicar porque escuché al Señor hablar. Que usted y yo podamos ser fieles al llamado de anunciar que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que el pecado ha hecho estragos en la relación que el hombre tiene contigo. Pero gracias también, Señor, porque has hablado a nuestras vidas y porque un día pudimos conocerte y ser salvos. Pero también porque cada día nos exhortas a dejar el pecado y a vivir en santidad. Y gracias también porque hoy nos has recordado el llamado que tenemos como mensajeros tuyos de anunciarle al mundo que en Jesucristo hay salvación. Ayúdanos, Dios, a no quedarnos callados, a predicar el evangelio al incrédulo, para que cuando venga el juicio no tengan excusa, para que cuando venga el juicio muchos de ellos se hayan arrepentido por nuestro testimonio, por nuestra predicación, para que cuando estemos contigo en la gloria podamos ser testigos de esa gran multitud, de toda lengua, todo pueblo y toda nación, adorando al Cordero que vive por los siglos de los siglos. A ti, Señor, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, el león ha rugido. Nuestra respuesta determinará qué tan en serio tomamos la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente.